Enrique Pelac y Feliu nació en Anglès, Girona, el 3 de octubre de 1917, en una familia profundamente cristiana. Se formó en el Seminario de Girona y en la Universidad Gregoriana de Roma, donde se especializó en misionología. Ordenado sacerdote el 6 de enero de 1944, desempeñó tareas de formación y dirección espiritual en el seminario, acompañando a numerosos sacerdotes. Fue el primer sacerdote diocesano del Opus Dei. En 1957 partió hacia el Perú y trabajó en la recién creada prelatura de Yauyos, donde fue vicario general durante 11 años. El 25 de junio de 1968 fue nombrado obispo de Abancay, poco después se instaló en la diócesis para comenzar su labor pastoral. En Abancay dio prioridad a la formación de los sacerdotes, fundó el Seminario Mayor Nuestra Señora de Cocharcas, 1977, y el Seminario Menor San Francisco Solano, 1980, y abrió estos centros a seminaristas de otras diócesis. También impulsó una extensa labor social, la restauración y construcción de templos, casas parroquiales, conventos, centros médicos y asilos. Destacan el Centro Médico Santa Teresa, referente en la lucha contra la lepra, y cientos de obras de atención a los más necesitados. Redactó y promovió materiales de catequesis en castellano y quechua, participó en traducciones y publicó sus memorias, entre otras obras. Su renuncia fue aceptada el 1 de diciembre de 1992. Como obispo emérito, continuó colaborando en proyectos de construcción y acompañando espiritualmente a los sacerdotes. Monseñor Enric Pelac falleció el 19 de julio de 2007. Está enterrado en la Catedral de Abancay, donde muchas personas acuden a recordar su vida y a pedirle favores. Su trayectoria se distingue por la combinación de servicio pastoral, formación de sacerdotes y una gran labor social que transformó la vida de la región de Apurímac.